Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de filosofía y la educación. Hoy vamos a tratar de introducirnos en lo que es el pensamiento latinoamericano. Ustedes la semana pasada ya empezaron porque estuvieron trabajando el texto de Manuel Ugarte, que es uno de los pensadores fundamentales de nuestra identidad latinoamericana. Hoy vamos a tener un pantallazo en general y vamos a desembocarnos en el pensamiento de Juan Domingo Perón, que hoy está más vigente que nunca en el imaginario colectivo nacional. A mí me gusta empezar este tipo de temas, este tipo de clases, rememorando una lectura que tuve hace algunos años y que personalmente me hizo pensar mucho, en realidad me partió la cabeza, para ser sincero con ustedes, que es una frase de Jorge Abelardo Ramos, que en uno de sus libros más importantes y más leídos por la militancia política sobre todo, porque es un autor que no está muy bien visto por la academia, en su libro que se llama América Latina, una nación, en un momento sintetiza una frase y condensa un montón de sentido, ¿no? Cuando dice: somos argentinos porque no pudimos ser americanos. Habla de que nuestra identidad nacional es fruto del fracaso de nuestra identidad continental. Bueno, hoy vamos a tratar de pensar por qué la necesidad de ser parte de un proyecto americano, por qué no pudimos ser parte de ese proyecto americano, y vamos a desembocar en el pensamiento, como recién decía, de Juan Perón, que nos dejó un legado importantísimo para poder comenzar a pensar situados. Porque el fundamento de nuestra materia es tratar de pensar a la filosofía desde determinado contexto, desde determinada identidad, y esa identidad que asumimos es la identidad americana. Entonces vamos a leer a Foucault, vamos a leer a diversos pensadores europeos, pero sabiendo que somos americanos y tratando de ayudar a que esos pensadores pretendidamente universales nos sirvan para pensar nuestra realidad. Esa va a ser el principal fundamento de esta materia. Somos argentinos porque no pudimos ser americanos, dice Jorge Abelardo Ramos. ¿Y por qué no pudimos ser americanos? Es la pregunta que tendremos que responder. Bueno, hay dos causas fundamentales. La primera es histórica y política, la segunda es cultural. Vamos a encargarnos en este apartado de las causas históricas y políticas. Sin lugar a dudas, fuimos parte de y somos parte, ¿no?, de un plan geopolítico de las grandes potencias imperiales, que fue de la balcanización. América Latina ha sido balcanizada, es decir, ha sido fragmentada, dividida. Mientras en el norte americano los estados se unieron para formar un gran bloque económico y cultural, los Estados Unidos en Norteamérica, en América Latina los estados se fragmentaron, los estados se dividieron. Siempre, pero siempre, con la insidiosa Cancillería británica y norteamericana. Siempre la diplomacia de los grandes países imperialistas aparece en el objeto de la división continental. El ejemplo más terrible de esta fragmentación, se me ocurre, es la guerra contra el Paraguay en el siglo XIX. Ese fue probablemente el episodio histórico donde más se evidencia esa fragmentación, esa división, ese permanente enfrentamiento que propiciaron y financiaron los imperios del siglo XIX, sobre todo en este caso el Imperio Británico. Hay una obra que se las recomiendo, una obra histórica muy elemental para entender la guerra del Paraguay, que
que es la de José María Rosa, que se llama La Guerra del Paraguay, en la cual denuncia cómo fue el plan sistemático de la embajada británica para llevar a cabo esa guerra tan injusta, tan desigual, ese genocidio. Y también, obviamente, que fue financiada por la Baring Brothers. También fundamenta eso mediante documentación histórica, mediante testimonios. Es muy claro a la hora de argumentar por qué dice lo que dice. Bueno, la Guerra del Paraguay fue probablemente el episodio más trágico en donde más se visualizó esta política de fragmentación de Latinoamérica. Ahora, ¿por qué contra el Paraguay? Bueno, voy a citar a un historiador que se llama Anselmo Javier Peralta, que dice: el Paraguay fue el primer país que tuvo explotaciones de minas de hierro, industrias de fundición que producían machetes, arados, palas, picos, cañones, cerrajería, artefactos diversos, astilleros, fábricas de jabón, de azufre, de aceite, de papel, ferrocarril, telégrafos, imprentas, etc. En 1861 Paraguay construyó el primer ferrocarril. Al poco tiempo la primera línea telegráfica y una marina mercante que poseía 11 barcos. Fíjense la potencia industrial del Paraguay, todo fundamentado en el proteccionismo, es decir, poniendo grandes impuestos a la importación, para proteger todo ese mercado interno pujante y grandioso que estaba llevando a cabo Solano López. Bueno, esto era muy peligroso y entonces la embajada británica utilizó a Argentina, Uruguay y Brasil, en realidad podemos decir a sus dirigentes, si se quiere, de aquel momento, para llevar a cabo este exterminio. Sin embargo, otra de las cuestiones importantes de las que habla a José María Rosa en su libro es de cómo en el interior había un montón de paisanos que estaban esperando la orden de su principal caudillo, que era justo José Urquiza, para llevar a cabo la resistencia y unirse al Paraguay para resistir a los invasores argentinos, entre comillas. Bueno, Urquiza nunca dio la orden, Urquiza se hizo el otro y también denuncia eso el libro de José María Rosa. Uno termina odiando a Urquiza porque su liderazgo hubiera sido importantísimo a la hora de resistir aquella invasión y aquel genocidio, sin embargo jamás movió un pelo. Y uno termina amando a figuras como Felipe Varela, por ejemplo, que era uno de los que más tenía en claro la necesidad de unirse al Paraguay para resistirse a esa política de fragmentación y balcanización. Bueno, esto es un ejemplo claro, concreto, de lo que significa, ¿sí?, la política de fragmentación que llevaron a cabo la geopolítica imperialista, pero tuvo un correlato, que es el correlato cultural, que es lo que vamos a tratar de pensar a continuación. Este proyecto de balcanización que se llevó a cabo en el siglo XVIII, después se consolidó en la mentalidad argentina mediante la promoción de una cultura destinada a negar lo americano. Al principio decíamos que vamos a leer a diversos pensadores europeos en esta materia, filosofía y la educación, pero que tienen que servirnos para entender nuestra realidad. Si no, sería algo bastante sin sentido. Por eso muchos de ustedes seguramente han leído en las diversas materias de la carrera aún los pensadores marxistas, ¿no? Y sobre todo hay uno que se lee mucho, que es Luis Althusser, que habla de la escuela como uno de los instrumentos ideológicos del Estado. En realidad habla del aparato ideológico del Estado. Bueno, creo que eso nos sirve para entender la función que ha tenido la institución escolar a lo largo de nuestra historia, porque ha servido, obviamente, para inculcar toda un instrumento ideológico destinado a negar lo americano y a afirmar lo particular.
Uno de los elementos más importantes para llevar a cabo esta iniciativa es el relato histórico, ¿sí? La escuela es uno de los, en realidad es el principal instrumento para transmitir una determinada visión de la historia. Bueno, no es nada original si desde acá afirmamos que esa historia ha sido deformada y ha sido un relato ficticio que ha tenido diversos objetivos, pero uno de ellos, que es el que acá no importa, es el de negar nuestra identidad latinoamericana. Y vamos a tomar solamente un ejemplo para graficar esto, que es el ejemplo del relato que hace la escuela de una personalidad muy destacada en nuestra historia nacional, como es San Martín. Rápidamente podemos pensar, ¿no? San Martín, ¿qué hizo San Martín? San Martín liberó Argentina, Perú, Chile, ¿no? Eso es una verdad incuestionable. Bueno, no. San Martín liberó América. No estaba en su mentalidad, bueno, voy a liberar a Argentina, después a Chile, después a Perú. No. Estaba liberando América, ¿sí? Y al afirmar esas particularidades, lo que hace en el fondo del relato oficial mitrista es negar la identidad americana de nuestro libertador. Y así, mientras vamos afirmando en los diversos actos escolares nuestra identidad nacional vacía de contenido, porque en la realidad es una gran ficción, pero bueno, eso será elemento o discusión de otra clase. Lo que se hace, insisto, es negar la identidad americana. Por ejemplo, cuando celebramos a nuestra bandera, ¿no? Hay una canción muy bonita, muy linda, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta que hablaba de que aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró, cuando altiva en la lucha victoriosa la cima de los Andes escaló. Bueno, eso es mentira. La bandera argentina no escaló la cima de los Andes. San Martín llevaba la bandera del ejército de los Andes, que era diferente de la bandera argentina. ¿Sí? Ya existía la bandera argentina, ya estaba, ya había sido aprobada. Sin embargo, San Martín no decidió hacer eso, porque comandaba un ejército argentino y chileno, básicamente estaba conformado por nativos de esas regiones, y jamás entró a Chile con la bandera argentina, que hubiera sido incluso una ofensa, ¿no? Sino que lo hizo con la bandera del ejército de los Andes, que era un símbolo de unificación, de unidad entre ese ejército, insisto, conformado básicamente por nativos de argentinos y nativos chilenos. Entonces fíjense que esa afirmación de que la bandera argentina escaló los Andes no solamente es mentira, sino que tiene por función negar la identidad americana de ese ejército. Y bueno, y la deformación histórica la podemos encontrar en un millón de lugares, de espacios. Este ejemplo me parece que lo que hace, o el objetivo es un poco graficar, ¿no?, cómo se niega permanentemente la identidad americana, que hoy se hace por otros medios, ¿no?, por los medios masivos de comunicación. Se utiliza mucho el deporte, ¿no?, para generar la rivalidad con Brasil, la rivalidad con Uruguay, bueno, con Chile, ¿sí? O se apela a argumentos históricos, ¿no?, como fue la guerra de Malvinas, como Chile apoyó, y en realidad no fue Chile, fue la dictadura chilena, ¿sí?, que no tiene nada que ver con los chilenos. Entonces, permanentemente hay, ¿sí?, desde los medios de comunicación, en estos ejemplos, una graficación del interés, ¿no?, imperial de seguir dividiéndonos, porque esa balcanización de la que hablábamos en el siglo XIX y el siglo XX, que fue política y fue real, se sostiene en el tiempo porque hay permanentemente una colonización mental que hace que todos nosotros estemos enemistados, nos sintamos lejanos, ajenos a nuestros compatriotas americanos, ¿sí?
Y no solamente en la escuela, también digo, esto pasa en los estudios superiores. ¿Sí? Nosotros, bueno, formamos parte de un plan de estudio que presupone que un trabajador social o una psicopedagoga o una licenciada en ciencias de la educación tiene que saber hablar en inglés, o al menos tener elementos básicos del inglés. ¿Para qué? No sé. Pero eso configura un absurdo y configura solamente una posición ideológica, cuando en realidad quizás, o probablemente, o seguramente, un licenciado en ciencias de la educación, un psicopedagogo, una trabajadora social, una técnica en minoría de familia, precise más tener elementos básicos al menos de la lengua guaraní, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que hay grandes comunidades de compatriotas paraguayos que hablan el guaraní y no tenemos la menor idea de eso. Bueno, en ese absurdo está el problema, ¿sí? Cuando esta cronización pedagógica lo que hace es configurar situaciones que no tienen demasiado sentido y no tienen demasiado que ver con nuestra realidad. Esa es la función, me parece, de nosotros como pensadores de la educación, de empezar a cuestionar estos elementos que hacen que nuestra formación ideológica esté destinada a dividirnos de la concepción americana. Pese a todo ese aparato cultural colonizador que pensábamos con algunos ejemplos hace un ratito, todavía laten en nosotros una identidad común que hermana al cuyo argentino con Chile, que hermana al norte argentino con Bolivia y con Perú, que hermana a la provincia de Buenos Aires con Uruguay, una identidad cultural que hermana a Colombia con Panamá. Pese a todo ese andamiaje colonizador del cual recién hablábamos, pese a todo eso, sigue habiendo una identidad que nos hermana. ¿En qué consiste una nación? Bueno, si vemos cómo se fueron conformando los estados nacionales europeos, los estados modernos, vamos a ver que en primer lugar está el factor económico, ¿sí? La fuerza pujante de ese capitalismo inicial, que tiene una fuerza centrífuga en su burguesía, que tiende a expandirse y que eligió un mercado común. Un mercado común que tiene sus límites, que encuentra sus límites en realidad en las configuraciones idiomáticas y culturales. Entonces, las barreras geográficas en los estados europeos tienen un fundamento cultural. Hablan otros idiomas, estados vecinos. A nosotros nos hermana una lengua con Latinoamérica. ¿Sí? Y las diferencias que tenemos con la lengua con Brasil son totalmente amalgamadas con las similitudes que tenemos culturales. En los últimos años hemos visto nosotros y hemos sido influenciados por unos proyectos de unificación territorial, de unificación regional, ¿no? Que llevaron a cabo los gobiernos de la década del 2000 hasta el 2015 en Argentina, 2013, 2012 en otros países latinoamericanos, que desde los discursos políticos y las acciones políticas nos han enseñado a toda una generación de la importancia de llevar a cabo un proceso de integración regional frente, ¿no?, a el imperialismo, ¿no? Un imperialismo que, aparte, el imperialismo norteamericano estaba distraído, ¿no?, en su ambición por enfrentar y conquistar el Medio Oriente. Ante esa distracción, bueno, además hubo una convicción política de algunos dirigentes latinoamericanos de la importancia de esa unificación, que se llevó a cabo mediante el UNASUR, ¿sí?, que fue un ente y es en realidad un ente que nuclea
y que fue creado justamente para fomentar la integración regional. Ahora, el proceso cultural que sostiene esa unificación no se consolidó y no se llevó a cabo. Nosotros podemos ver la eficacia de algunas cuestiones culturales del último periodo, en realidad del anteúltimo periodo, ¿no? Digo, el último periodo que tendió a la unificación regional. Digo, hay ejemplos que hablan de políticas culturales muy eficientes, ¿no? Como fue la política de la memoria, de los derechos humanos. ¿Cuándo notamos que fue muy fuerte ese trabajo cultural? Cuando el gobierno de Macri, ¿sí?, intentó llevar a cabo políticas en contra de esa memoria y de esos derechos humanos, como fue el famoso intento del 2x1 a los genocidas de la última dictadura militar. La gran parte de la nación argentina salió a las calles a manifestarse en contra de esa decisión. Ahí vemos la eficacia de una política concreta, real, y de cómo se sostiene mediante la cuestión, ¿no?, pedagógica, cultural. Y eso en el tiempo se va a sostener, porque si vamos a las currículas educativas, hay una fuerte presencia de la importancia de tener memoria, ¿no?, y de proteger a los derechos humanos. Ahora, el año pasado, Argentina se fue a la UNASUR, se retiró. Primero, ¿alguien se enteró de eso? Algunos sí, otros no. ¿Alguien se quejó de eso? No. La realidad es que en medio de todo el caos, ¿no?, generado por la reacción liberal del gobierno de Macri, una de las cuestiones importantes fue la fragmentación y tratar de desarticular el UNASUR. La Argentina se fue de eso y nosotros no reaccionamos ante eso. Ahí habla del fracaso, ¿no?, en la cuestión cultural para sostener esta noción de la necesidad de la integración regional. Entonces creo que, me parece, y sostenemos, ¿no?, desde la cátedra, que es una función nuestra como profesionales de la educación de empezar a cuestionar, de empezar a pensar por qué ese fracaso. Bueno, y para cerrar un poco esta clase acerca de la importancia de la identidad y del pensamiento latinoamericano, vamos a tomar a uno de los grandes ideólogos del continentalismo del siglo XX, y que todavía sigue muy vigente, que es Juan Perón. Pero vamos a hacerlo sin traicionarlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno de los principales fundamentos, principios de la doctrina del peronismo tiene que ver con esto de que mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Entonces, uno, si quiere encontrar con teoría del pensamiento de Perón, puede ir a buscarlo. Hay un libro dedicado exclusivamente a esto, se llama América Latina, ahora o nunca, donde Perón expone, ¿sí?, la importancia del continentalismo. Pero más allá de eso que expone Perón, a mí me gustaría resaltar y remarcar algunas decisiones de Estado que tomó Perón, que evidencia, ¿no?, cómo llevó a cabo mediante acciones concretas ese pensamiento que en forma teórica podríamos simplemente en esta clase esbozar. En el gobierno peronista fue invitado el presidente de Chile de ese entonces, Carlos Ibáñez del Campo, y fue agasajado con un masivo acto en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese acto, más allá de los honores y el agasajo y la firma, ¿no?, de la unión aduanera que se estableció entre Argentina y Chile, Perón, ante la multitud, da un discurso en donde se evidencia profundamente
que más allá de la importancia de esa unión aduanera, había en el fondo un sentido de pertenencia americana. Perón, y esto está en YouTube, lo pueden encontrar en internet, está incluso el audio grabado de ese acto. Perón dice que los argentinos reconocen como compatriotas a los chilenos. Y que ese acto lo que pretendía era demostrar al mundo la hermandad inextinguible que existe entre los pueblos americanos. Y que esa hermandad lo que pretendía era que algún día se le pudiera demostrar a ese mundo que hay en esta parte del planeta pueblos vecinos que están unidos por el amor y la lealtad. Y esto es toda una declaración de principios. Porque al principio de la clase hablábamos de el ejemplo de cómo en Norteamérica esos estados se unieron para formar una nación única y poderosa. Pero la lógica de esa nación única y poderosa, una lógica imperial, es llevar a cabo una política exterior agresiva, violenta. Es imponer el poderío mediante la fuerza, mediante la persecución y el aniquilamiento de los habitantes del tercer mundo, ¿no? De los países subdesarrollados, porque ellos son una nación subdesarrollante. En cambio, la cosmovisión de los pueblos latinoamericanos es una cosmovisión inquebrantable de amor y de lealtad. Porque nuestros pueblos, otra de las cuestiones que hacen a nuestra cosmovisión latinoamericana es la cosmovisión de hermandad y de amor y de respeto hacia los otros pueblos. No nos une una perspectiva imperialista. No enarbolamos banderas vinculadas con la conquista de otros pueblos, sino que nos hermana el amor y la lealtad. Eso es un principio básico de la Unión Latinoamericana que expresa Perón. Otro acto importante fue el encuentro con Getúlio Vargas, en realidad con el gobierno de Getúlio Vargas. Acá no me voy a extender demasiado, ustedes tienen en el módulo número 4 de Pensadores Latinoamericanos una biografía de Vargas, porque ha sido el padre del Brasil contemporáneo. ¿Sí? Léanlo con la pasión que requiere leerlo a la vida de este símbolo del Brasil. Y el gobierno de Getúlio Vargas le entregó a Perón la Orden Nacional de la Cruz del Sur, así que es un símbolo de respeto hacia las personalidades del mundo que integra Brasil. Bueno, se la entregó a Perón, de alguna forma marcando esta necesidad, ¿no?, de fraternidad entre los pueblos argentino y brasileño. Perón hablaba mucho del ABC, ¿no?, de la necesidad de Argentina, Brasil y Chile, ¿no?, hermanados, formando un bloque único, porque él decía que si estas tres naciones se unen, son inconquistables, pero separadas son indefendibles. Otro acto importantísimo que toma notable nivel simbólico es cuando en el gobierno de Perón se le devolvieron los trofeos de guerra a la nación paraguaya. Vieron que usamos un ejemplo hace rato acerca de la política imperialista de fragmentación y de balcanización sobre nuestras tierras que en el siglo XVIII llevaron a cabo lo que fue el genocidio del pueblo paraguayo. Perón reconoce eso como una estrategia imperialista, pide perdón a la nación paraguaya y le devuelve el trofeo de guerra, declarando también su identificación con el dolor de los paraguayos
y también obviamente estableciendo un vínculo de hermandad.